Atención Colombia, que el presidente Gustavo Petro acaba de hacer unos anuncios importantes en el lanzamiento del grupo élite de inspección laboral para la equidad de género. Quédense atentos a lo que dice el presidente Petro, un anuncio importante sobre el alza del salario mínimo y la canasta familiar. Ya lo vamos a tener en minutos. El presidente dice que no sirve aumentar el 15% el salario si la canasta crece más. El mandatario aseguró que detrás del incremento de la carne y la electricidad puede haber especulación con la excusa de la inflación. A ver, colombianos, el presidente no está diciendo mentiras, porque es que todos los años está la discusión para esta temporada del alza del salario mínimo. Y ¿qué pasa? Que cuando llega enero del año siguiente sube todo, sube la carne, sube la electricidad, sube el gas, sube la gasolina, la gente especula con los precios, sube la leche, sube todo. Entonces el alza del salario mínimo no viene sirviendo para nada. El presidente Petro ha tocado un punto importante y ya lo tenemos aquí con ustedes. Otro caso que tiene que ver con las estadísticas es otra forma de medir el salario. El salario real, que es ese nominal, pero no el mínimo, sino toda forma de salario nominal, de acuerdo al índice de precios. Por allá tenemos otra reunión. El salario real es una medida más eficaz para saber qué está pasando con el nivel de vida de las colombianas y los colombianos, pero tiene que ver con el nivel de inflación que existe en un país y sobre todo con los elementos que son necesarios en la canasta básica de una persona asalariada y que suben de precio. Hablábamos en alguna reunión aquí mismo, por ejemplo, el precio de la carne, el precio de la electricidad, el precio de los arriendos, el precio de la comida en general, el precio del transporte, son temas claves en la canasta familiar de una persona que trabaja y que hoy, por ejemplo, estadísticamente están por encima sus crecimientos de precios que el promedio, es decir, es lo que está jalonando la inflación. Y aquí habría que ver, porque hemos leído que la inflación ha crecido en Colombia por la inflación internacional, ¿qué papel juegan los bienes importados en este tipo de productos? En unos, indudable, fertilizantes, por ejemplo, determina el maíz importado, determina el precio del cerdo, el precio de la gallina, el precio de los huevos, en parte. Pero en otros no hay respuesta, por ahí no podemos encontrar el por qué está subiendo sus precios, como el precio de la carne, que no tiene un gran componente en su producción de productos importados, o el de la electricidad. Y entonces aquí donde se va generando una especulación con la excusa de la inflación. Totalmente cierto, todos los años suben el salario mínimo, pero no tiene diferencia porque todos los años también sube el arriendo y más elevado, sube la carne, la electricidad, el servicio del gas, el transporte, todo sube a una proporción del doble o el triple de lo que sube en el salario mínimo y las personas quedan ahorcadas. Es totalmente cierto lo que dice el presidente Petro. Además manifestó que debe haber equidad en los salarios tanto de hombres como mujeres. Las estadísticas muestran que un trabajo igual a la mujer se le entrega un salario del 30% por debajo que el hombre. Esta es una generación desigual en la sociedad, manifestó el presidente Petro. Que hay un diferencial que ya la ministra mostró aquí en las estadísticas, que casi llega al 30%, en donde al trabajo igual a la mujer se le entrega un salario 30% por debajo del que se le entrega a un hombre. Esta es una generación de desigualdad indudable en la sociedad, en un mundo específico, que yo pediría se ampliase hacia el mundo no salarial. Ahí es más difícil, más complejo, porque entonces una vendedora ambulante que no le paga un patrón
y vive de lo que vende ahí, de la ganancia, y está por debajo del salario mínimo, su ingreso promedio, ¿cómo puede mejorar su condición de vida? Ahí está, el presidente Petro lo que quiere es que exista un equilibrio con el alza del salario mínimo, la canasta familiar y la inflación en el país. Igualmente, que exista una igualdad en el salario de los hombres como de las mujeres. Ustedes dejen su opinión en la caja de comentarios.